Ya estamos de vuelta, esto es Carrusel y nos encontramos con nuestra segunda mujer, una mujer empoderada, una mujer que confía en la accesibilidad. Ella es Andrea Odeguer, directora ejecutiva de BAU Accesibilidad. ¿Qué es BAU Accesibilidad? Una empresa consultora que integra en un solo lugar asesorías, capacitaciones y productos orientados a resolver problemas de accesibilidad universal. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, súper bien. Oye, Andrea, bueno, partamos por el principio. Quiero partir de una manera distinta. Nosotros en general aquí en Carrusel hablamos mucho acerca de inclusión, de accesibilidad. Por lo tanto, le quiero dar una vuelta a la pregunta que te quiero hacer. Dentro de por qué nace BAU Accesibilidad, te quiero preguntar cuál es tu relación con la discapacidad y qué te llevó a crear BAU Accesibilidad. Tremenda pregunta. ¿Viste? Mira, la relación hoy no es la misma que hace 10 años. De partida, bueno, soy y somos arquitectos en BAU Accesibilidad y la relación con la discapacidad en general, desde que a ti te enseñan a diseñar por este hombre perfecto, es nula. Hoy día la discapacidad vive en mi vida con familias, con amigos, muchos amigos que hoy día tienen esta condición, pero en la práctica parte desde una necesidad de ser justos y de poder aportar desde las oportunidades que nosotros tuvimos de haber estudiado arquitectura y entender que nos enseñan a construir para un hombre perfecto y no para este porcentaje de personas que no pueden acceder porque el diseño finalmente decidió dejarlos fuera por un escalón o por una decisión proyectual, digamos. Y en base a eso, entonces, ¿cómo nace BAU y qué es lo que hace BAU hoy? A ver, BAU nació hace muchísimos años, solo que no había una norma. De hecho, es un emprendimiento que comenzó el 2003, 2004, luego lo cerré porque no había ley. Íbamos a las empresas y nos decían cuándo sea ley. Después trabajé en el Estado a cargo de, efectivamente, de implementar el tema de accesibilidad con la ley de inclusión social de personas con discapacidad, que es la 20.422. Y luego de salir del Estado volví a rearmar este proyecto, ya entendiendo que la necesidad y la exigencia de accesibilidad universal era inminente. Por lo tanto, el año 2015, junto a Nicolás Licalzi, que es mi socio, reformulamos esta empresa, digamos, y desde ahí ya no hemos parado. ¿Por qué tú crees que en Chile no es tan importante la accesibilidad, considerando de que hay más de 2,5 millones de personas a nivel nacional que tienen algún tipo de discapacidad? No estamos hablando solo de discapacidad física, sino que también visual, visceral, psíquica. O sea, hay millones de distintas discapacidades que no necesariamente tienen que ver con que uno va caminando por la calle y ve a alguien en silla de ruedas o ve a alguien con anteojos de sol y un palo que significa que son ciegos, sino que hay distintas discapacidades y todos tienen obviamente distintas necesidades acordes para, en el fondo, no sentirse discriminados por ser diferentes. Primero porque no se ven, y no se ven porque no están las condiciones en el entorno de las ciudades para que las personas salgan. Entonces muchas veces tenemos un rebaje en una esquina y en el otro no hay. Muchas veces las personas no pueden salir de sus casas. Ese es un gran tema a nivel medio y sin menos recursos, digamos, donde las personas adquieren una discapacidad producto de una enfermedad, de un accidente y se ven imposibilitadas. Entonces, cuando uno camina por la calle, uno no ve personas con discapacidad, porque el lugar no es accesible. Entonces esa es nuestra lucha constante por generar microespacios o microlugares para poder generar después una red y presionar con buenos ejemplos para que finalmente esto se constituya en un derecho, que es un derecho universal, pero además que entregue oportunidades. Una universidad que sea accesible entrega oportunidades a alumnos que no podrían estudiar en otras universidades. Lo mismo pasa con los colegios, con las discotecas, con los hoteles, con los moteles, da lo mismo. Es absolutamente transversal este tema, y cuando uno empieza, el retail también, y cuando uno empieza como a escarbar un poquito desde cada una de las perspectivas de los profesionales, uno se da cuenta que todos y cada uno de nosotros, de los que están escuchando, que no tienen discapacidad, pueden aportar. Por ejemplo, yo fui invitada la semana pasada a este programa
Y estuve todo el fin de semana pensando, pucha, qué ganas de poder haber tenido un poquito más de tiempo para poder tener un intérprete de lengua de señas acá y que esta nota hubiera seguido en formato accesible. Claro, porque además que estamos en streaming, o sea, exactamente. Alguien que no escucha podría haberlo mirado. Exactamente. Obviamente. Entonces, desde cada una de las acciones uno puede aportar en un granito de arena. Lo que pasa es que hay que pensar, hay que programarlo y hay que hacerlo. Eso se llama una gestión de accesibilidad. Pero eso es parte del ejercicio del trabajo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Andrea, hoy en día, como tú bien dices, bueno, se cumplen 4 años del cumplimiento obligatorio del Reglamento de Accesibilidad Universal. Además, muchas veces está también la Ley de Inclusión en lo laboral. Han aparecido distintas leyes. Me encantaría saber, antes de que se crearan estas leyes, ¿cuáles eran las razones? Y te decían, porque tú decías que no existía una ley en el fondo que obligara a las empresas, a los grandes entes privados o estatales a hacerse cargo en el fondo de esta inclusión. Pero independiente de eso, me gustaría saber cuál era, independiente de eso, ¿por qué te decían que no? Porque ellos finalmente, al que no se pusiera una ley, ¿no veían que existía esta discapacidad en las personas? Lo que pasa es que la ley de Antigua del 94, 95 hablaba de la integración. Entonces, en la práctica es una persona, una situación y un grupo de personas o situaciones que son diferentes, que se integran a partir de un punto, pero que no se incluyen completamente. Entonces, cuando se hablaba de integración era, ok, tengo que tener un edificio, sí, la rampa de acceso es. Ya, pero ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa si yo quiero incorporar a esta persona a trabajar? ¿O qué pasa si yo soy un cliente y quiero ir a ese restaurante, por ejemplo, a comer? Como la ley no te hablaba de inclusión, era se separaba mucho. Por eso es que nos llenamos de rampa, pero no nos llenamos de esencia. O de rampas bien hechas. Sí, claro, eso es otro tema. Y hoy día la ley habla de inclusión, es decir, que todo proceso tiene que ser accesible, procesos, productos, bienes y servicios. De hecho, así más o menos habla la ley. Hoy día, además, sumado a la inclusión laboral, que entre comillas afecta, y hago entre comillas, porque en realidad le da una oportunidad a las empresas de más de 100 personas, de 100 trabajadores, por lo menos a una persona trabajando con inclusión o colaboradores, que eso va a aumentar a 200 personas. No, fue 200 y ahora es 100. Ya ahora está en 100. Ese es lo que ya está vigente. Y esa es una oportunidad. Entonces, cuando yo veo una oportunidad de poder incorporar y tener temas de no discriminación y temas de inclusión a raíz de la discapacidad, tú puedes tocar un montón de otros temas. Entonces empiezas a observar también que tu entorno o que tus sistemas no son accesibles, que los puedes adaptar, y eso también se extrapola a los servicios que tú entregas como empresa. Entonces, el tema de la accesibilidad, si bien nosotros como arquitectura y dentro de BAU Accesibilidad nosotros nos focalizamos en arquitectos, arquitectura, construcción y productos de construcción, nosotros tenemos una línea de trabajo muy amplia que tiene que ver con gestión en inclusión de accesibilidad, turismo accesible, entornos accesibles, porque la accesibilidad no solamente tiene que ver con la rampa, tiene que ver con un servicio que entrega esta empresa para todas las personas con discapacidad. Y tú bien lo dijiste, hay muchas personas con discapacidad, muchos tipos. Si hay 1000 personas, son 1000 discapacidades diferentes. Claro. Discapacidades diferentes no por concepto de persona con discapacidad diferente, sino que porque así como todos somos distintos, claro, todas las discapacidades también son distintas. Entonces, lo que nosotros hacemos de alguna manera es como bajar una línea estratégica, y si bien hay 10 personas y 10 van a ocupar el baño de distinta manera, nosotros tratamos de establecer un estándar para que esas 10 puedan usarlo relativamente cómodo y puedan de alguna manera volver a ese lugar o asimismo a sus propias casas si es necesario. Andrea, me gustaría ejemplificar un poco con algún proyecto que hayan tenido quizá en el mediano o corto plazo de cómo BAU Accesibilidad ayuda finalmente a empresas privadas, públicas, etcétera, a sus clientes finalmente. ¿Cómo es un proceso al final de ayuda por parte de BAU? A ver, lo primero, nosotros hacemos una cosa que lo exige la normativa, que es los expedientes municipales. Gracias a Dios,
a pesar de que los arquitectos deben odiarlo, pero yo creo que ha sido un avance respecto a la conciencia del diseño, es que hoy día cuando tú ingresas un proyecto de arquitectura en la municipalidad y pides un permiso, tienes que transparentar la accesibilidad y tienes que demostrar que es accesible. Esto, perdona que te interrumpa, Sí. ¿en privado o público? Privado ¿O estamos o público? hablando? Ya, Sí. perfecto. Entonces, ese plano, ese proyecto, nosotros se lo hacemos a los arquitectos o a las inmobiliarias. Un loteo, da lo mismo, un loteo, un proyecto, lo que sea. Y por otro lado, lo que hacemos nosotros mucho es trabajar en conjunto con los arquitectos para que sus proyectos sean accesibles, porque lo que nos interesa como Pavo Accesibilidad es tener la mayor cantidad de impacto posible en metros cuadrados, porque recuerda que nosotros somos además una empresa B, por lo tanto, si yo logro que un mall o un centro comercial o lo que sea, un colegio, una universidad sea accesible, mi impacto no es solamente ese porcentaje de personas que van a poder acceder y que antes no, sino que es además todo el grupo familiar, todas las personas que van a sentirse cómodas y van a usar ese espacio, y finalmente por ahí va un poco la línea de lo que nosotros hacemos y queremos seguir haciendo. Y para ejemplificar esto que tú dices de la familia, bueno, yo les decía antes, hay 2,5 más o menos millones de personas en Chile que tienen algún tipo de discapacidad, y si nosotros le sumamos a familiares, amigos más cercanos, terminan siendo más o menos 6 millones de personas que terminan siendo impactadas por una ley de accesibilidad universal. Sí, y es curioso porque cuando yo empecé a trabajar en este tema nunca fui consciente de que nosotros como familia teníamos una persona con discapacidad. De hecho, mi padrino, el hermano de mi mamá, muchos años después, estoy hablando de hace poquitos años, fui consciente de que él tenía discapacidad. Él falleció hace algunos años, producto, digamos, de su condición, y es porque las familias lo ven como tan normal que tampoco se consideran dentro de este grupo. Entonces ahí también hay una línea que para nosotros es difícil, que es que tenemos que, desde las bases, tienen que empujar para exigir que los baños estén abiertos, que el servicio sea correcto, que las rampas funcionen, que los estacionamientos estén desocupados, que existan métodos alternativos de información y comunicación como el braille, la lengua de señas, para que de alguna manera esto también se genere como un tema de calidad en estos servicios. Porque cuando uno en la práctica convive con la discapacidad, uno se acostumbra. Y al acostumbrarse uno se adecúa, y al adecuarse uno no exige porque dice, bueno, yo me adecuo de esta manera. Claro. Pero en la práctica no, es como está como aprendido el hecho de que yo no voy a poder acceder y que me voy a tener que valer por mí misma el tema. Pero hoy día en el mundo hay toda una tendencia que no, la accesibilidad tienes que ser independiente, tienes que lograr poder hacer uso de los espacios y de los entornos de la manera lo más natural posible. Y es difícil, pero nosotros a través de las diferentes estrategias hemos logrado hacer esto. Dentro, por ejemplo, de las cosas que nosotros tenemos, además de las asesorías que ya te comenté, tenemos una línea de producto. Y dentro de los productos tenemos dos líneas. Una que es específicamente arquitectura, a los constructores o a las empresas que quieren habilitar, como paneles podotáctiles para los ciegos, tenemos barras, tenemos productos, digamos, de arquitectura, juego, lo que sea. Y por otro lado tenemos elementos que habilitan entornos que no se les puede construir. Por ejemplo, un cerro. ¿Ya? ¿Yo puedo hacer una rampa hasta la punta del cerro? No, porque es una locura. Entonces tenemos una silla que es de trekking, que representamos la silla Joelet, que es tan conocida en Latinoamérica y en Chile la representamos. Por lo tanto, tú, no uno como persona natural, sino que un parque nacional o una empresa privada que administra un parque nacional, por ejemplo, podría tener una silla de préstamo para los usuarios. Lo mismo pasa con las sillas anfibias en las playas. Los municipios o las concesionarias podrían tener una de préstamo en lugares, obviamente, que se pueda bañar. No vamos a meterlo a una bandera roja, pero eso tiene que, de a poco hemos ido introduciendo distintas estrategias en los municipios también para que eso pueda ser parte y lo puedan usar las personas directamente. De hecho, me llama la atención que lo que me dices porque, claro, yo estuve de vacaciones en la quinta región y la verdad es que habían varias sillas anfibias. O sea, uno se puede dar cuenta de que poco a poco, aunque no es en todas partes, igual las opciones están creciendo dentro de lo que vendría a ser como vacaciones, ocio, que le llaman ustedes, como esa área, de que finalmente... Claro, a partir de una silla, que uno lo ve como algo tan básico, le puedes cambiar la vida a una persona que
puede meterse a la playa y disfrutar Claro. del mar igual que cualquiera. Lo mismo con las rampas. En general, las rampas en la playa, que la gente cree que es como más cómodo porque al final puedes sacudirte los pies e irte sin arena. Esas rampas son para personas que tienen poca movilidad, para que puedan llegar hasta lo más cerca en el fondo del mar, para que puedan disfrutar también de la playa al igual que cualquiera. Exactamente. Andrea, dentro de todas estas cosas maravillosas que nos han contado, y que tú también lo nombraste de que son empresas B, tuvieron una súper buena noticia. El año pasado quedaron entre las 10 mejores empresas B del mundo. Cuéntame cuál fue esa experiencia, cómo llegaron a ganar este título. Más que las mejores empresas del mundo, somos en una categoría que es cliente. Somos del 10% con mayor puntaje. En la empresa B tiene, bueno, tú postulas y es como... Es difícil llegar y hacer la evaluación porque son miles de preguntas. Miles de requisitos. Nosotros el año pasado tuvimos a la gente de Sistema B acá, sí, hablándonos acerca de cómo en el fondo se puede ser parte de crear una empresa B. Y la verdad es que son millones los requisitos. Tiene que ver también con la igualdad, tiene que ver con la accesibilidad. Sí, ahí son cinco líneas, digamos. La gobernanza, mira, no me acuerdo en este minuto exacto, pero es la gobernanza, los clientes, el modelo de negocio y otros dos que de sustentabilidad seguramente y otro que no recuerdo. Y uno de los, y nosotros en categoría clientes estamos dentro del 10% con mejor puntaje de las empresas B del mundo. Hay otros que tienen otras categorías. Este año nos tenemos que volver a recertificar y ahí estamos. Juntando energía. Tratar de sacar adelante lo mayor posible. Sí. Oye, tenía aquí... bueno, y dentro de un poco los productos que tienen ustedes, me gustaría tocar y siguiendo la línea de lo que estábamos hablando, de lo que son las vacaciones y el ocio. Me contabas que tienen estas sillas, me contabas que tienen la silla anfibia, la Joelet, pero hablemos un poco de cómo podemos en el fondo también enseñarle a la gente con discapacidad, porque una cosa es todo lo que tiene que ver con accesibilidad y otra cosa es que las personas con discapacidad también pierdan el miedo y se atrevan a probar esta accesibilidad, que es otro gran paso dentro de lo que es la accesibilidad universal, sí, Andrea. Tiene mucho que ver, uno está el concepto de turismo accesible e inclusivo. Ya nosotros hemos trabajado mucho ese tema, llevamos muchos años trabajando y enseñando, hemos ido a varios congresos internacionales, somos parte de la red iberoamericana de turismo accesible y también parte de la red chilena que está generando Cernatur. Y hay distintos temas. Uno es que las empresas entiendan que esto no es un favor, sino que es un derecho. Esto es parte de la calidad de la empresa, de entregar el servicio. Y por otro lado, las familias, porque también el tema del turismo tiene una línea más de ver y de estar en una playa que tú no tienes grandes necesidades. No sé si necesidades, pero tanto requisitos. O está el turismo aventura, que Chile es uno de los líderes en el mundo en tema de turismo aventura, entonces ahí te da un poquito más de susto. Tirarte en un canopy o subir en un cerro, en una silla, trekking, que obviamente cuando no estás en tu zona de confort y es algo que no manejas y tienes que y estás frente a una posible caída, cuando tu cuerpo, si tienes movilidad reducida, claro, tienes unos músculos y una estructura ósea mucho más delicada, te asusta, obviamente. Entonces, dentro, por ejemplo, de los proyectos que nosotros participamos este año, fue y es un proyecto muy lindo que lo lideró la Universidad Bernardo Higgins en el Parque Nacional Río Cipreses, donde ellos lo que hicieron fue, Río Cipreses queda a la cordillera Coya, 20 minutos más hacia arriba, y lo que ellos hicieron fue que desde Machalí, está Rancagua, Machalí, Coya y después está el parque, generaron una ruta accesible hasta llegar a un lugar muy bonito, que fue el que nosotros diseñamos, donde en el proceso tienes a operadores turísticos, tienes a hoteles, restaurantes, sencillos. Toda una red en el fondo de turismo súper grande. Toda una red que es finalmente la ruta del Tricahue, que lo pueden ver en internet, es la rutadeltricahue.cl, y han generado todo lo que se llama gestión de inclusión a raíz de algo muy particular, que es que esta universidad, esta Carolina León, que es una investigadora que descubrió unos briófitos, que son unas plantitas chiquititas que se ven con lupa, en una muralla, que no existe ni en otra parte de Chile más allá que creo que Patagonia o la Antártica, y
con descubriendo eso, yo dije, ok, presentemos para que la gente vaya y hagámoslo inclusivo. Y a raíz de eso ha habido capacitación con gente, CONAF se ha comportado maravilloso como siempre, ha habilitado muchos de los elementos, se ganaron un fondo, lo implementaron y hoy día hay un sendero con paneles braille, una lectura para los niños. Por ejemplo, se da todo un espacio en un río, que a pesar de que hoy día hay muy poquita agua, hay agua en el parque, para que los niños o personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, puedan meterse y que el agua les caiga encima. La verdad es que es un lugar maravilloso, hay varios senderos de bastante fácil acceso y de circuitos bastante rápidos, digamos, para poder ir con los niños. Entonces hay lugar para hacer camping, se puede alojar. Entonces, cerca de Santiago hoy día ya se están generando este tipo de instancias público-privado, donde el que gana es la persona con discapacidad y obviamente los empresarios que son parte de este proyecto. Y proyectos así, ¿tienen algunos a futuro en donde van a ser parte también de...? Mira, nosotros en general no contamos nunca los proyectos en que estamos, hasta que el cliente lo cuente. Por eso que ese te lo cuento, eso ya está inaugurado. Pero seguimos trabajando con universidades, con inmobiliarias. Hay unos proyectos maravillosos con departamentos accesibles e inclusivos que estamos trabajando, que esperemos que pronto ya salgan a la luz pública, digamos. Pero igual, de todas maneras, ustedes tienen algo que lanzaron hace poco. No sé si estoy bien al día con este lanzamiento, pero que tiene que ver esta alianza con Lazarillo. Ah, sí. Lazarillo es una, para los que no saben, es una aplicación que en el fondo ayuda a las personas con poca visión o ciego a poder manejarse dentro de espacios cerrados, por lo que tengo entendido, ¿no? Lo que pasa es que nosotros la base de Baum es trabajar en alianzas con muchas empresas. Ya, colaborativos. Súper millennial ustedes. Sí. Y eso que no somos millennials, pero la base, o sea, yo no voy a decir nunca que yo voy a hacer lo de Lazarillo si Lazarillo es el experto en navegación indoors en el mundo. Por lo tanto, nosotros ya hace muchos años trabajamos con ellos y lo hemos implementado en el Museo de la Memoria, hemos implementado varios proyectos. Ahora estamos en otro museo aquí en Las Condes, que este año se va a inaugurar, donde lo que ellos hacen es que llevan a la persona con discapacidad visual, o a cualquiera de nosotros, digamos, hacia la puerta de entrada de tu edificio, y una vez que cruza la puerta, te hace una navegación interior. Entonces eso permite entregar la información de manera súper útil y permite, incluso para nosotros, por ejemplo, el otro día fui a una clínica en San Carlos Apoquindo y estaba Lazarillo, busqué cómo ir al estacionamiento y me dijo cómo ir al estacionamiento. Uno a veces está en el subterráneo y no sabe dónde está. Entonces, y de hecho lo hemos usado. Una vez estábamos con ellos en un congreso internacional en Austria, estábamos perdidos y buscamos a través de Lazarillo un bar para ir en la noche y Lazarillo nos dijo dónde ir, sin necesidad de no ver, digamos, pero ha sido un tremendo tema. Y ahora estamos implementando un proyecto piloto en la oficina, donde nosotros estamos en Cowork Latam, justamente para poder mostrarle a los clientes en un lugar mucho más acotado cómo se navega de manera fácil y es un poco más controlado que ir a un gran mall o a un gran hospital a caminar, digamos, con los ojos vendados. Andrea, para ir cerrando esta entrevista, tengo una pregunta súper importante que tiene que ver con lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Ya hablamos en el fondo acerca de la accesibilidad universal, pero me imagino que al día de hoy gente que quizás no está escuchando en la casa tiene algún tipo de discapacidad o conoce a alguien en su oficina que tiene algún tipo de discapacidad. ¿De dónde tiene que venir en el fondo que los contacten a ustedes? Puede ser una persona que trabaje dentro de una empresa y que en el fondo tenga el interés de que su empresa sea más accesible y que ustedes le puedan brindar esta asesoría o consultoría a la empresa, o bien tiene que ser el área de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo funciona en el fondo el contacto directo con ustedes para poder en el fondo trabajar en un lugar que sea más accesible? Qué buena pregunta, sí. Así que muchas gracias. Hay distintas líneas, son como 4 o 5. Primero, ojalá que no venga de responsabilidad social empresarial, ya, porque si es desde ahí estamos fritos, vamos mal, porque esto es más allá de eso, esto es estructural. Entonces, si viene desde la dirección o desde el directorio o de gerencia general, tenemos un éxito
prácticamente de un si ellos lo 95%, exactamente, porque eso baja a la línea estratégica, baja obviamente a toda la gerencia, etcétera. Puede venir también, porque eso ya esté definido, puede venir desde el área de recursos humanos para, por ejemplo, habilitar un entorno accesible, una ruta accesible a una persona que va a incorporarse, o evaluar, digamos, la persona cómo se incorpora dentro de ese espacio. O puede venir desde el área de infraestructura, que quieren normalizar sus dependencias para poder cumplir con el decreto, ingresar este proyecto a la municipalidad y de alguna manera cumplir 100% con la norma. O en un quinto momento es los prevencionistas de riesgo. Nosotros dentro de las estrategias que tenemos una silla de evacuación, por lo tanto hoy día una persona que está en un piso más allá del 2, digamos, sobre el 1, del 2 hacia arriba y los subterráneos, tenemos una silla que permite evacuar a una persona con discapacidad en menos de un minuto desde los edificios. Obviamente se deja la silla de la persona en el piso donde está, si es una emergencia real, la persona se desliza con ayuda de un tercero por la escalera que nosotros entrenamos y se va a resguardo. Así que son esas 5. Puede ser que haya otra, pero en este minuto no la visualizo. ¿Tienen relación ustedes con Internet también, con lo que tiene que ver con la accesibilidad de las páginas web? Sí, esperamos este año empezar con el servicio de accesibilidad web. Porque, ¿qué pasa? Nuestro sitio es accesible, ¿ya? Se preguntarán, ¿y por qué accesible si una persona ciega no ve? Bueno, les cuento que las personas ciegas sí se meten a navegar, sí, y en general tienen sus celulares, audición. sus iPhones, y sus celulares en general ocupan iPhone, porque tienen una capacidad de accesibilidad espectacular. Por lo tanto, hoy día navegan por internet, googlean, de hecho Microsoft tiene un programa maravilloso de inclusión y accesibilidad, etcétera. Y de hecho la accesibilidad, internet, la base es que sea para todos, pero los sitios web tienen que tener ciertas características. Entonces, por ejemplo, cuando yo subo una foto a internet, esa foto tiene que estar descrita, porque si no el lector dice foto JPG, claro, uno, te dice bla, bla, el nombre bla, de la bla. foto nomás. Entonces, de eso se trata, y es un poquito más complejo que eso. Y estamos ahí también en colaboraciones con alguna empresa, Hair Colors, que es de México, que estamos intentando desarrollar esa línea, pero en Chile también hay hartas empresas súper potentes en este tema. Buenísimo. Andrea, hemos llegado al final de nuestra entrevista, siendo las 13:00 horas. Te invito a que por favor le digas a la gente por dónde los pueden contactar. A ver, el sitio web www.bauaccesibilidad.cl, y ahí está el mail arriba, digamos en la mano derecha está bau@accesibilidad.cl, que es el sitio, y en las redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube tenemos hartos videos subidos también de interés para la gente que esté empezando en este tema, y eso. Y que quiera seguir creciendo en cuanto a la accesibilidad. Este es un tema apasionante y cuando te toca, te convierte. Sí. Y es difícil irte. Y te toca por profesionalismo, te toca porque te tocó a algún familiar que le adquirió la discapacidad, o te toca por trabajo, digamos, pero es maravilloso porque finalmente uno tiene que ver la diferencia sin verla, tiene que ser lo más natural posible, y es un ejercicio que hay que hacer constantemente. Buenísimo, gracias Andrea por haber venido el día de hoy a nuestro primer capítulo de la 4ª temporada de Carrusel. Muchas gracias y felicidades. Así que, gracias. Nosotros entonces ya nos vemos el próximo jueves, que se viene un jueves full deportivo y obviamente también en torno al Día de la Mujer. Vamos a estar hablando con las chicas, las creadoras de Sirenas, el primer campeonato de surf hecho solamente para mujeres. Nos vemos el jueves, que estén muy bien.